Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Vamos a hablar un poco acerca de la participación de las mujeres en el periodismo en Ciudad Victoria. Y bueno, para ello tenemos que más o menos hacer una referencia histórica respecto a dos personajes que, si bien no intervinieron en el periodismo como lo conocemos en la actualidad, sí tuvieron una participación importante a finales del siglo XIX en algunos periódicos de la localidad, en este caso de Tamaulipas, incluso de la Ciudad de México. Me refiero a Ignacia Padilla de Piña y Julia G. de Peña de Ballesteros. Y lo digo así porque ellas más bien eran poetas, escritoras, mujeres muy participativas en el ámbito cultural en aquella época. Ignacia era de San Carlos y Julia de la Peña de Ballesteros era originaria de Matamoros. Y bueno, esto vale decir porque también nos podemos dar cuenta de que ellas no solamente fueron incluidas en un grupo muy reducido de poetas de la cual se hace una antología a finales del siglo XIX, sino también porque como que dieron la pauta para que otras mujeres tamaulipecas se animaran a participar en el ámbito del periodismo, pero enfocado hacia el asunto que tiene que ver con la literatura. Y es que los periódicos del siglo XIX y principios del XX eran órganos de difusión que no solamente se encargaban del carácter político, sino que también incluían en sus páginas algunas, digamos, secciones que tenían que ver con la literatura, que tenían que ver con la vida social, y otros puntos importantes. Por ejemplo, El Eco de Ambos Mundos de México fue un periódico en el cual participó Peña de Ballesteros. Y bueno, hablamos también de un periódico importante aquí en Ciudad Victoria que se llamó El Lirio. Fue un semanario de literatura y variedades que tuvo una efímera existencia, es decir, no se conocen muchos números más que algunas referencias acerca de los ejemplares en donde se localizan los nombres de Dolores Barragán y un grupo de damas victorenses. Algunas de ellas eran, digamos, maestras, se dedicaban a esta actividad tan importante que había surgido para entonces, o más o menos en ese contexto, con la apertura del Instituto Científico y Literario o con la relación que se daba con el magisterio que venía de Coahuila o del estado de San Luis Potosí o de la misma Ciudad de México. Hablamos de Albertina G. de González, hablamos de María de la Luz Enríquez, que precisamente es una maestra que funda la Escuela Normal, y un grupo de ciudadanas aquí de la capital que pues les gustaba la literatura, les gustaba también las actividades de carácter cultural en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar, ya entramos un poquito más en la época contemporánea. Vamos a hablar de una periodista, probablemente una de las pioneras del periodismo, llamémosle así, de la nueva era de la participación de las mujeres en esta actividad, que fue Oralia Mancha. Ella era hija de Lucio Mancha, que a su vez era director de un famoso periódico de aquí de Ciudad Victoria que se llamaba El Gallito, y también de Nemesio Mancha. Nemesio realmente no vivió aquí en Ciudad Victoria, pero era su abuelo y vivió en la ciudad de Matamoros. Se le considera uno de los pioneros de la prensa estatal, al menos, ¿no? Bueno, Oralia Mancha funda en 1943 una revista. Esta revista se llamaba Victoria, de un buen formato, un poco menor al tabloide que después se conoció, pero una muy buena calidad en cuanto a la impresión de litografías, de personajes del mundo social, de la política, empresarios. Tenía una buena línea editorial, pero digamos su punto de partida, o tal vez
debido a la relación que tenía con el gobierno de aquella época, que debió haber sido el de Hugo Pedro González, pues casi siempre que la línea, pero también tuvo otros más como Magdaleno Aguilar, a quienes ella, digamos, trató bien en las páginas de este órgano informativo, de este periódico. Tenía sus sesiones poéticas, de sociales, de historia. Tiene una breve historia de las legislaturas de Tamaulipas, habla sobre la cultura, y tenía entre sus colaboradores a un personaje que después se distinguió por la escritura de algunos libros, como fue Ciro R. de la Garza. Bueno, pues su competencia, había en ese tiempo, más o menos en esa misma década, otra revista, Avante, que era dirigida por Félix R. Olvera, pero que tenía una, digamos, periodicidad mensual desde 1945, y que se distinguió porque escribió muy importantes artículos relacionados con la fundación, con la creación de la Cruz Roja en aquella época, y también desde luego reportajes históricos que ahí se consignaban. Y bueno, pues encontramos solamente una mujer colaboradora de esta revista, que se llamaba Dora del Ángel, la señorita Dora del Ángel, y que más bien era la agente de anuncios y probablemente se dedicaba a la sección de noticias de carácter social. Por último, quiero mencionar la participación del primer periódico que se editó aquí en Ciudad Victoria y que fue exclusivamente, digamos, dirigido por mujeres. Esto fue en 1949. Se trata del seminario La Opinión, así decía, al servicio de Tamaulipas, y desde luego también al gobierno del general Gárate, del cual pues seguramente recibía apoyos muy generosos para sostener un diario de esta naturaleza en esa época. Tenía sus oficinas en la calle 17 entre Matamoros y Guerrero. La directora de este periódico fue María Prisca Báez, que era una poetisa, dueña de una academia comercial de aquí de Ciudad Victoria, originaria de Tula, y escribía una columna diariamente ahí en su periódico, en su publicación, que se llamaba Personajes, Personas y Personitas. Y bueno, ya hablé que era la dueña de una academia. También había otra persona que se interesó, otra mujer que se interesó, digamos, en el periodismo desde entonces, que era, digamos, podríamos considerar que era una actividad casi exclusiva para los hombres, ¿verdad? Pero Olga Villarreal de Porras, quien más tarde también destacó como colaboradora en otros periódicos de la localidad. Como jefe de redacción de este periódico figuraba el licenciado Lauro Rendón Valdés, a quien conocemos como un personaje maestro muy distinguido aquí en localidad por sus aspiraciones políticas, un masón significativo, y que en algún tiempo fue aspirante a la gubernatura de Tamaulipas. La Opinión, bueno, pues era un periódico en el cual colaboraron también María Cruz Ruiz, Esteban Núñez y Elvia Villarreal. Como ya mencionamos, su tendencia dentro de los impresos locales era de carácter gobernista, pero de alguna manera esto es lo que tenemos en resumen acerca de la importancia de la participación de la mujer en los periódicos de Ciudad Victoria. Muchas gracias.